Hola a todos, buenos días. Continuando con el ciclo de inestabilidad de hombro, ya por fin empezamos a llegar a las presentaciones de técnica quirúrgica y de cirugías. En este caso hablaremos, la doctora Daniela Sánchez, pues nos va a hablar de una de las cirugías que más se realiza en inestabilidad anterior de hombro, que es la cirugía de Bankart. Daniela, adelante. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar de la cirugía de Bankart, sobre todo sobre la evolución y los desenlaces de estas mismas. Como objetivos de la charla me planteé primero conocer los principios de tratamiento de la cirugía de Bankart, mirar cómo ha evolucionado esta técnica quirúrgica, hablarles un poco sobre el Bankart abierto, el Bankart artroscópico y sus desenlaces, y al final una comparación entre los desenlaces comparando la cirugía de Bankart abierto versus la cirugía de Bankart artroscópico. Entonces, a modo de introducción, acordarnos que es una cirugía que está indicada para pacientes con inestabilidad anterior del hombro. La inestabilidad traumática ocurre más o menos en el 1.7% de la población global y su recurrencia en los distintos artículos está citada entre el 38 y el 80% de los pacientes que se tratan de forma no quirúrgica. Hay lesiones secundarias a esta inestabilidad que van a predisponer a que sea una inestabilidad crónica, entre ellas las lesiones de Bankart, las lesiones tipo alza, las lesiones capsulares que incluyen la evolución humeral de los ligamentos glenohumerales, las lesiones de Hill-Sachs o los pacientes con displasias de la glenoides. Aquí les muestro un algoritmo que es como en lo que nos vamos a basar básicamente para podernos guiar hacia un tratamiento en el futuro. Esto es para decirles que pensando en el tratamiento del paciente tenemos que tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos en cuanto a sus expectativas, su actividad deportiva, los factores de riesgo que van a incluir pacientes que sufren las luxaciones en edades más jóvenes, los hombres, los pacientes con laxitud ligamentaria, pacientes con defectos óseos glenoideos o pacientes en los que además se identifican lesiones asociadas como las que les nombré anteriormente. Todas estas características nos van a hacer irnos por algunos de los caminos y tener en cuenta las distintas cirugías de las que vamos a hablar ahorita. Entonces, la cirugía de Bankart, los principios de esta cirugía van a ser reconstruir el complejo capsulolabral y reinsertarlo a la glenoides anteroinferior, restablecer el efecto de bumper que tiene este complejo capsulolabral para prevenir un aumento de la traslación anterior de la cabeza humeral y restaurar este mecanismo, como restaurar la concavidad de la glenoides para poder restaurar este mecanismo de compresión, que es uno de los mecanismos que nos va a permitir tener una articulación estable. Vemos en la imagen cómo si tenemos una concavidad adecuada de la glenoides, la estabilidad, o sea, la carga que le estamos generando, la carga axial que le estamos generando, no nos va a generar una inestabilidad. Sin embargo, si perdemos por una de estas lesiones dichas anteriormente, una lesión de Bankart, esta concavidad, si tenemos un defecto en el complejo cápsulo ligamentario, en la glenoides, vamos a perder esta concavidad y la carga axial que la vamos a poner a nuestro húmero va a generar una traslación hacia anterior y una subluxación. En cuanto a la evolución de la cirugía, en 1923 el doctor Bankart describió la lesión en la porción anteroinferior de la glenoides después de estos tejidos óseos. Él refiere que esta lesión va a ser la lesión causante de la inestabilidad anteroinferior. Él recalca que la cápsula no está tensa durante todo el arco de movimiento, sin embargo, pues se pierde la concavidad y se va a perder este mecanismo de compresión del que les hablé previamente. Él habla también que los tratamientos como que se le dan a los pacientes con inestabilidad hasta el momento no están enfocados a solucionar la causa inherente de la estabilidad, o sea, sus tratamientos están asociados como a tensar la cápsula y limitar los arcos de movimiento más que como direccionarse al tratamiento específico que va a ser pues en este lugar.
En 1938, Bankart va a publicar en el British Medical Journal la primera publicación sobre su reparación cápsulo-labral, describiendo toda la técnica quirúrgica. En 1957 publican autores que han trabajado con él el desenlace de su cirugía en 50 pacientes, también en la misma revista, y ellos refieren que más o menos un 50% de los pacientes van a tener un déficit de menos de 10 grados de rotación externa. Es el primer artículo como que habla sobre los desenlaces de esta cirugía. En 1993 se empieza a hablar sobre el Bankart artroscópico. Aquí les muestro como la descripción con las partes más originales de la cirugía de Bankart. Primero se describió con un abordaje desde el pliegue axilar de más o menos 5 centímetros, desarrollando el intervalo alto pectoral. Se incide la fascia clavipectoral. Y una vez desarrollado este abordaje, lo que se pretende es poder exponer a grandes rasgos la glenoides, por lo cual se hace una osteotomía de la coracoides y, como se ve en el dibujo, una tenotomía del subescapular. Una vez habiendo liberado el subescapular, se hace una capsulotomía que está descrita, una capsulotomía en T, para elevar tanto el subescapular y la cápsula de la superficie interior y poder llegar al defecto cápsulo-labral. Esta ya es como la exposición de la superficie articular, donde se expone la glenoides y se identifica y se separa el labrum, la parte que está lesionada. Se prepara la glenoides haciéndole una decorticación para fomentar el sangrado y mejorar este proceso de cicatrización. Y en la cirugía original del Dr. Bankart se propone resecar el labrum que está lesionado y como suturar directamente a la cápsula y a la superficie articular, a la glenoides y a la superficie articular la cápsula, y pues todo este complejo. De esta forma, la forma en la que él lo describe, mediante túneles óseos generados más o menos a 3 milímetros como del reborde glenoideo, y separados 6 milímetros entre ellos, y reinsertar este complejo a través de los túneles óseos hacia la glenoides. En cuanto ya como al desarrollo de la técnica y los distintos artículos de ahí para adelante, van a subrayar distintos tips que tenemos que tener en cuenta para poder mejorar la exposición y para tener mejores resultados, entre ellos colocar un separador entre el subescapular y la cápsula para poder exponer mejor la lesión de Bankart. El tamaño de la lesión va a ser el que va a determinar el número de anclajes. Sin embargo, se sugiere poner mínimo 3 a 4 anclajes dependiendo del tamaño de la lesión. Se sugiere empezar siempre con el anclaje más inferior, es el primer anclaje que se pone y es el primer anclaje que se sutura, y hacer un puente óseo entre las suturas de los anclajes, mejorando como este efecto de bumper que va a generar toda nuestra reparación. ¿Qué ventajas tenemos descritas sobre el Bankart abierto? Tiene una menor recurrencia, sobre todo en la población de alto riesgo, la vamos a ver más adelante, y nos va a permitir pues un adecuado acceso y tratamiento de las lesiones bipolares. Sin embargo, ¿qué desventajas se han encontrado en la literatura? Que tiene una disminución en los arcos de movimiento, sobre todo en los arcos de movimiento de rotación externa, que requerimos hacer una tenotomía o lesionar pues el subescapular, y el tamaño de la incisión asociado a tasas de infección y morbilidad del paciente. ¿Qué modificaciones se han hecho a lo largo de los años de esta técnica? A grandes rasgos, pues se dejó de hacer la osteotomía de la coracoides. En vez de hacer una tenotomía, se busca hacer un split subescapular para no lesionar, pues para no desinsertar el tendón completamente.
como la llegada de los anclajes óseos a mejor, pues cambió la necesidad de hacer túneles óseos que nos va a ayudar a preservar el hueso y la anatomía en el paciente. Se preserva, no como lo escribió el doctor Bankart en el inicio, se preserva el laurum y esta estructura va a ser que nos ayude a brindar la concavidad que hemos perdido previamente de la glenoides. Y se empiezan a describir, digamos, cirugías asociadas que nos van a ayudar a mejorar la estabilidad y mejorar los arcos de movimiento de nuestros pacientes, sobre todo el shift capsular, que es básicamente una capsulorracia en plano vertical que nos va a, con el brazo en rotación externa, nos va a ayudar a disminuir la laxitud de la cápsula, pero a la vez a no perder arcos de movilidad, sobre todo en rotación externa. En cuanto al Bankart artroscópico, les muestro aquí en la foto ya cómo está suturado y cómo se genera ese efecto de bumper. Se hace a través de portales posterior, anterior, inferior y antero superior. El doctor Sugaya describió la técnica liberando además la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior. En cuanto a las indicaciones, tenemos que tener en cuenta sobre todo el índice de severidad descrito por los doctores Boileau que nos van a hablar sobre como predictores de la falla de la reparación artroscópica. Estos autores refieren que tener 4 puntos de estos factores de riesgo que ellos estudiaron previamente nos va a condicionar a un 70% de falla en los pacientes que se van a llevar a una cirugía artroscópica tipo Bankart. Y son pacientes en quienes deberíamos pensar en otras alternativas de tratamiento que les voy a mostrar más adelante. En cuanto a las ventajas descritas del Bankart artroscópico, tenemos pues el tamaño de las incisiones, no se lesiona el subescapular, es un proceso ambulatorio. Ya con el abordaje artroscópico vamos a mejorar la visión tanto de la glenoides y del laurum y mirar las lesiones asociadas. Sin embargo, es una técnica que por el instrumental y por los materiales que se necesitan es una técnica costosa y que requiere una curva de aprendizaje pues más amplia. Aquí les muestro un poco de los desenlaces con respecto a la cirugía de Bankart artroscópico. En este metaanálisis lo que están comparando los autores es pacientes tratados de forma conservadora versus de forma quirúrgica con un Bankart artroscopio tras el primer episodio de inestabilidad. Y el desenlace que estamos midiendo es el desenlace de recurrencia de la inestabilidad. Vemos que en el metaanálisis que ellos corren tienen un poco más de 500 pacientes y la tasa de recurrencia es mayor en los pacientes en los que se tratan de forma conservadora, lo que pues gira a favor hacer un tratamiento artroscópico de la inestabilidad después del primer episodio. Esta siguiente tabla del mismo metaanálisis lo que nos va a mostrar es el retorno a la actividad deportiva de estos mismos pacientes después del primer episodio tratado de forma abierta, tratado de forma artroscópica versus conservadora, y vemos que el tratamiento se va a favor de hacer una cirugía artroscópica en cuanto a mejorar las tasas de retorno a la actividad deportiva. En cuanto a los desenlaces de recurrencia del Bankart artroscópico, en este estudio publicado en 2017 vemos, es una revisión sistemática, sin embargo podemos ver de los distintos artículos citados las tasas de recurrencia de inestabilidad. Vemos que va a girar entre el 10 y el 15% la mayoría de ellas, y un estudio que está igual citado en esta misma revisión del doctor Abalata en el 2016, ellos hacen un seguimiento a 13 años de pacientes tratados con un Bankart artroscópico, un total de 143 pacientes logran hacerles el seguimiento completo y ven una tasa de recurrencia global del menos del 18%
los factores que están asociados a una mayor pues a recurrencia van a estar asociados a pacientes más jóvenes en el primer episodio y pacientes con un mayor número de luxaciones previas. En cuanto a la función, en este estudio lo que hacen es, en un estudio prospectivo, lo que hacen es comparar los torques máximos de rotación externa e interna en pacientes tratados con cirugía de Bankart por artroscopia. Lo que vemos es que para la rotación externa, los pacientes, la rotación externa del hombro comprometido versus el hombro sano, un año previo a cirugía, o sea, previo a cirugía, la diferencia entre el torque en rotación externa de los dos hombros era diferente y esta diferencia se mantiene un año posterior a cirugía, aunque mejora, la diferencia entre los dos hombros se va a mantener. Lo que nos hace pensar que no llegamos un año después de cirugía a recobrar toda la potencia en rotación externa comparada con el hombro sano. En cuanto a la rotación interna, vemos que hay diferencia previa a cirugía entre el torque pico de rotación interna entre el hombro sano y el hombro comprometido. Sin embargo, esta diferencia se recupera al año y al año no hay diferencia entre los dos hombros. Más desenlaces funcionales sobre este mismo artículo. Vemos cómo ellos, además del desenlace principal, que era mirar las diferencias en los torques, estudian también las escalas y los resultados valorados por el paciente y vemos que al año de cirugía hay una mejoría significativa tanto en la escala visual análoga, en las escalas de satisfacción y en las escalas funcionales validadas para miembro superior. Sin embargo, no hay diferencia, y esto se ve aquí en este siguiente valor P, entre los resultados del año y la última valoración que tienen de los pacientes en el estudio. Más desenlaces funcionales, una vez más, esta revisión sistemática del 2017, vemos como todas las escalas referidas por el paciente de funcionalidad están como en el percentil más superior. Vemos también las escalas de satisfacción, que son escalas también altas, y vemos que más o menos pues más del 50% de estos pacientes retornan a una actividad deportiva previa. Todos estos estudios son series de casos. Se han descrito, como les dije al principio, cirugías que se llaman Bankart Plus, que lo que pretenden es dar más estabilidad o tratar de una vez las lesiones asociadas, entre ellas el Bankart con la estabilización de la doble fila del complejo cápsulo-labral. Lo que va a hacer esto es que nos va a aumentar como la superficie en la cual se va a fijar la glenoides, el complejo cápsulo-labral a la glenoides, fijándola tanto a la glenoides anterior como al cuello, mejorando pues como esta área de estabilidad. El shift capsular, que fue el que ya les hablé, y el Bankart con el remplissage, que va a ser el tratamiento indicado sobre todo en pacientes con lesiones bipolares, lesiones que son off-track, en el cual se pretende cubrir el defecto del Hill-Sachs con tejido del manguito rotador. Sin embargo, se ha visto que se asocia a limitación del arco de movimiento, sobre todo en rotación externa. Aquí les muestro una gráfica de cómo ha sido la tendencia del cambio de técnica quirúrgica, la cirugía de Bankart, para pues, el momento en el que se hizo este artículo representaba más o menos el 8.6% de las cirugías de hombro realizadas por los cirujanos de el Board de Estados Unidos. Y vemos cómo a medida que los años van pasando, va aumentando la prevalencia de hacer procedimientos artroscópicos. Entre el 2003 y el 2005, como la proporción de cirugía artroscópica era más o menos del 71%. Sin embargo, como en la segunda mitad del estudio, entre el 2006 y el 2008, esto sube a casi el 88%. Aquí en este metaanálisis ya empezamos a comparar los desenlaces entre el Bankart abierto versus el Bankart artroscópico.
En este metaanálisis ellos estudian la efectividad y la seguridad de estas dos técnicas. Y aquí en esta gráfica hablo nuevamente de la tasa de recurrencia. La tasa de recurrencia vemos que en los pacientes a los que se llevan a cirugía artroscópica, la tasa de recurrencia es más o menos del 13% versus el 4.5% en estos pacientes en los que se llevó a una cirugía abierta, inclinando el tratamiento hacia mejores resultados con la cirugía abierta, o pues como se muestra en la gráfica, peores resultados con cirugía artroscópica en cuanto al desenlace de recurrencia. En este otro estudio, publicado en el 2011, esto es como la continuación del de las tendencias artroscópicas versus abiertas, y vemos cómo a medida que vamos pasando los años, a medida que se va utilizando menos la técnica abierta, sube la tasa de complicaciones. Las complicaciones que más llaman la atención van a ser las complicaciones asociadas a nuevas luxaciones, que es significativamente diferente entre la técnica artroscópica versus la abierta en este estudio, y las complicaciones asociadas a lesiones nerviosas, parálisis del nervio axilar sobre todo. Acá cabe al lugar hacer la salvedad que para el desenlace de luxación, el tiempo de seguimiento en este artículo fue menos de un año, entonces puede que esté subestimada la prevalencia. En cuanto a los desenlaces funcionales de la cirugía abierta versus artroscópica, este estudio va a comparar directamente los resultados funcionales, y lo que muestran las gráficas en el eje X van a ser como el tiempo del seguimiento postoperatorio, y en el eje Y lo que va a mirar es la diferencia en rotación, pues en el arco de movilidad con respecto al hombro contralateral. Lo que vemos es que para los pacientes tratados con cirugía artroscópica, la diferencia de los arcos de movilidad es menor, sobre todo, y es estadísticamente significativa en los movimientos que requieren la rotación externa. Vemos cómo hay diferencia casi que en todos los momentos postoperatorios, y pues la ventaja de este estudio es que tenemos seguimientos a más de 5 años. Hay diferencia en la rotación externa en casi todos los puntos. Se ve tanto en esa como en la extensión horizontal. Como vimos en los estudios anteriores, la rotación interna no se ve tan afectada. Y hace una comparación sobre las ventajas y qué tan costo efectivo va a ser una cirugía artroscópica versus una cirugía abierta. Esto fue un estudio publicado en el 2005. Y lo que llama la atención es que el tiempo quirúrgico en una cirugía artroscópica va a ser menor comparado al de una cirugía abierta. Que, por supuesto, la cirugía artroscópica genera cargos, como costos directos mayores comparado con la cirugía abierta. Sin embargo, por lo menos en estos estudios, al hacer cirugía abierta, se dejaba al paciente hospitalizado, mientras que la cirugía artroscópica eran cirugías ambulatorias, por lo cual el costo total del tratamiento se incrementaba y se volvía mucho más caro hacer una cirugía abierta, aun cuando la cirugía per se es más barata. Y no había diferencia entre los resultados funcionales. Ya a modo de conclusión, entonces a través de la charla que aprendimos que la cirugía de Bankart va a ser una cirugía en la cual vamos a hacer una reinserción del complejo cápsulo-labral a la glenoides anterior, logrando restablecer la concavidad y logrando restablecer una estabilidad por los distintos mecanismos de la articulación glenohumeral. La técnica y el tratamiento en cirugía artroscópica y como el advenimiento de los anclajes óseos, etcétera, ha desarrollado aún más la cirugía artroscópica, que ahora se hace en mayor proporción que la cirugía abierta.
La recurrencia global de inestabilidad después de estas cirugías oscila entre el 13 y el 18%. Una tabla a modo de resumen hablando sobre los desenlaces principales de los que hablamos durante la charla. Vemos que la tasa de recurrencia del Bankart abierto es menor que la del Bankart artroscópico. Sin embargo, la limitación en los arcos de movilidad va a ser mayor, sobre todo en rotación externa del Bankart abierto. Los costos de la cirugía, pensando en que se hace una cirugía ambulatoria, son mayores para el Bankart artroscópico. No hay una diferencia en los desenlaces funcionales referidos por los pacientes en las distintas escalas, y pareciera que la tasa de complicaciones del Bankart abierto pudiese ser un poco más alta. Para la cirugía de Bankart es fundamental que tengamos un adecuado stock óseo, y esto va a ser un determinante para el éxito de la cirugía. Debemos evaluar siempre, previo a planear nuestro procedimiento, la magnitud de los defectos óseos, como lo vimos en la primera charla, y nos vamos a preguntar cuándo deberíamos abandonar el uso de artroscopio o considerar cirugías de aumentación, y lo que dice la literatura ahora es que lo debemos hacer en defectos óseos críticos, defectos óseos mayores del 20% del diámetro de la glenoides, defectos subcríticos entre el 13 y el 17% de los pacientes con factores de riesgo asociados, pacientes con lesiones de Hill-Sachs que sean off-track, y pacientes con un ISIS mayor a 4 o pacientes con múltiples luxaciones. En estos pacientes deberíamos, si vamos a usar una cirugía artroscópica, deberíamos considerar algún tipo de aumentación, que van a ser los de más adelante, o pensar en hacer una cirugía abierta. Eso es lo que les traía para hoy. Muy bien, Daniela, muy buena revisión y de verdad muy, como decía al inicio de la charla, muy completa como esta historia de la evolución en cosas que quisiera precisar, pero y antes de dar la palabra al doctor González, que es yo creo que la persona líder en Colombia y en toda la región en ese tipo de cirugías, quisiera uno comentar, miren cómo va cambiando la percepción de la cirugía con el paso de los años, ¿sí? Cuando uno mira los resultados de los artículos que mostraba, pues hay que verlos a la luz de cuando se hicieron y lo que ha cambiado hasta ahora, ¿sí? Artículos de más de 15 o 20 años de que salieron publicados, y hay cosas que han sido diferentes. Primero. Segundo, y antes que se me olvide, lo de las complicaciones en la cirugía abierta y el por qué se ha abandonado, en parte es culpa de que no se enseña la cirugía, ¿sí? Si un residente nunca ve una cirugía de Bankart abierta, hace un fellow en cirugía de hombro y nunca ve una cirugía abierta, la probabilidad de que ese cirujano defina hacer una cirugía abierta en un paciente que realmente la requiera, pero aún con el paciente que requiera la cirugía abierta, ese cirujano no le va a proponer la cirugía abierta simplemente porque no la sabe hacer, no la conoce nunca, ni siquiera la ha visto. Entonces, en parte, esa curva de por qué se mueve la cirugía hacia el artroscópico es porque no la estamos enseñando a nivel mundial, digamos, y no es por aprovechar y hacer cuña publicitaria, pero pues el fellow o la persona que hace fellow en la fundación tiene esa oportunidad de ver cómo se hace abierto y cómo se hace por artroscopia. Entonces puede ofrecerle a cada paciente lo que realmente necesite. En cuanto a la técnica quirúrgica, la mayoría o lo más parecido a lo que hacemos ahora no salió hasta los años 80. Fue cuando se publicaron los artículos que ya empiezan a ver las series de casos con la cirugía más parecida a la que hacemos actualmente. Y en los 90, por supuesto, cuando aparecieron los anclajes, pues esto hizo más fácil hacer esta cirugía por artroscopia, y fue que despegó la cirugía de Bankart por artroscopia. Eso es en cuanto a la técnica. Antes de hablar de los resultados, quisiera dar la palabra al doctor González, que se ha conectado por acá. Doctor González, ¿está conectado o no? Aquí estoy, Guido. Aquí estoy. Es que estaba mudo, pero no, aquí estoy, Bueno, aquí estoy. ya. No, Guido, yo creo que está más o menos dicho un buen resumen de la situación. Eh, yo creo que esas dos últimas diapositivas de Daniela aclaran mucho la parte general del panorama.
Es decir, aún con el paso de los años y con la mejoría de la técnica artroscópica que cada vez es más limpia, digamos, sigue siendo menor la recurrencia con cirugía abierta. Ese es un número pues que no, digamos que no tiene controversia en la literatura. Si uno quiere más seguridad, más eficacia en el resultado, la cirugía abierta le da esa mayor eficacia, mayor porcentaje de éxito, me refiero. Eh, las complicaciones de la cirugía abierta pueden ser ligeramente mayores, pero usted tiene toda la razón. En parte se producen por falta de costumbre de hacerla o falta de conocimiento al hacerla. Por lo tanto, pues es una cirugía que, entre otras cosas, técnicamente no es, ninguna de las dos es que sea técnicamente fácil, no hay cirugía fácil, pero curiosamente la cirugía artroscópica tiene el atractivo de que con el paso del tiempo eh, se vuelve más fácil. La cirugía abierta, cuando uno está acostumbrado a hacerla, no tiene mayor problema, pero cuando se hace una cada 2 años, pues podría ser incluso más difícil. Lo que nos vuelve al punto de que es importante saberla hacer. Sabiéndola hacer es una cirugía realmente efectiva y segura. Y, y, y tal vez usted me ha oído este punto mucho y en algún momento podríamos repetir eso, el papel de la cirugía abierta en inestabilidad. Yo defiendo y lo he defendido siempre el papel de la cirugía abierta en un grupo intermedio de pacientes, intermedio en el espectro de inestabilidad. Me refiero a aquellos pacientes que tienen defectos óseos subcríticos, de nuevo el resumen de Daniela lo enfatiza, defectos óseos subcríticos y factores de riesgo. Creo que en esos pacientes la cirugía abierta es maravillosa porque le da a uno más seguridad de que le va a ir bien al paciente. Yo sería enfático en decir que uno no debe estirar las indicaciones de la cirugía artroscópica en esos subgrupos. Es frecuente que se haga y en parte por eso se presentan esos porcentajes mayores de recurrencia. Si uno hace una cirugía artroscópica en un paciente que tiene un defecto de Bankart óseo en la glenoides de 15% y además es jugador de fútbol y tiene 21 años, pues la posibilidad de reluxación es muy alta. Entonces, a ese paciente yo creo que uno debería hacerle una cirugía abierta. Y así hay muchos. Ya si el defecto óseo en la glenoides es mayor del 20%, del 25%, o la combinación entre Bankart óseo y Hill-Sachs producen una lesión off-track, pues evidentemente ya tiene uno que ir al siguiente nivel, que es cirugía de la Target. Y ese es tal vez el último punto, las series que comparaban en forma aleatoria cirugía abierta versus artroscópica ya se hicieron, digamos. Yo no creo que, no veo fácil que se vuelvan a hacer, pero las que se hicieron, bien hechas, experimentos clínicos controlados de comparación entre abierto y artroscópico con poblaciones comparables, mostraron claramente estos beneficios que estamos mencionando de la cirugía abierta. Hoy en día esos estudios ya no se hacen porque pues son pocos los centros en donde se hace la cirugía abierta. Y con frecuencia cuando uno habla de cirugía abierta, en el imaginario de las personas que están oyendo, se cree que es la Target. Y claro que pues el la Target en general se hace abierto, pero pues el la Target es una cirugía de mayor nivel de dificultad y debe reservarse para casos en el extremo más severo de la inestabilidad. Entonces, es importante aclarar que cirugía abierta a la que nos estamos refiriendo, como Daniela lo dijo con claridad, se refiere a la cirugía de Bankart abierta, clásica, sin injerto óseo. Creo que este es un resumen, Guido. Sí, señor. No, totalmente de acuerdo. Y quiero aclarar dos cosas. La primera, que cuando uno mira la evidencia o los números, lo que le queda en la mente es que por artroscopia rota un poco, se luxa más que abierto, pero la rotación externa es mayor, ¿sí? Ese es como el imaginario que queda. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué
la cirugía abierta tiene menos tasas de recurrencia cuando la técnica es muy parecida, usamos los mismos anclajes, la filosofía quirúrgica es la misma, sí, o sea, ¿qué hace que la cirugía abierta no tenga el mismo nivel de recurrencia que la cirugía por artroscopia? Y hay teorías de esto, y una teoría que a mi modo de ver es la más fácil de entender, y son las interfaces de cicatrización, ¿sí? En la cirugía por artroscopia no hay que hacer tenotomía del subescapular, en la abierta sí. En la cirugía por artroscopia, la cicatriz o la fibrosis que se forma fuera del hombro es muy poca, es casi ninguna, porque pues son los portales de artroscopia. Con cirugía abierta sí hay otras interfaces de cicatrización. Entonces, esto es lo que puede hacer o marcar la diferencia en un punto en que se luxe menos, pero tenga menos movimiento. Ese es como yo lo interpreto. Y otra pregunta que quisiera que el doctor González le aclarara, es que cuando uno mira la imagen, y para los residentes que están pues, viendo el video, la charla, cuando uno ve la foto que mostró Daniela de cómo se hace la cirugía, lo que queda en la mente es que se desinserta todo el subescapular, ¿sí? Y si uno se queda con eso en la mente, pues probablemente va a tener las complicaciones que están viendo que empiezan a suceder. Yo quisiera pues, preguntarle al doctor González cómo es la técnica para la desinserción del subescapular, si es completo el subescapular o si es en una L con el tercio inferior respetado. Guido, pues hay tres formas de incidir el subescapular. La técnica original de Bankart y de Carter-Rowe era en L y se dejaba la parte inferior del subescapular íntegra. La técnica de Job de Los Ángeles era similar a la de la Target, es decir, una desinserción horizontal en la parte, en la unión del tercio inferior con los dos tercios superiores del subescapular. Muy parecido a la Target. La técnica de Madsen, que es la que nosotros usamos, es una desinserción completa del subescapular con la cápsula, juntos, porque en las otras dos técnicas hay que separar el subescapular de la cápsula, cosa que no siempre es fácil. Hay otras técnicas, la de Rockwood, la de Nier, que hacen plicaturas de la cápsula aparte de la desinserción del subescapular. Pero yo creo que las tres primeras son las que hacen las diferencias. En estudios comparativos que se hicieron, que ya no sé, como dije hace un momento, tal vez ya no se hacen y no creo que los veamos, pero que se hicieron entre estas tres técnicas, dejando el subescapular insertado o desinsertándolo, había pequeñas diferencias isoquinéticas cuando se hacían estudios con máquinas de fuerza, pero no eran diferencias detectables en la fuerza clínica del subescapular. Y desinsertar el subescapular con la cápsula, como lo hacemos en la técnica de Madsen, como está publicado en el 89 en el JBJS de abril de ese año, pues permite una visualización realmente muy buena de la glenoides. Entonces nosotros hacemos esa técnica de Madsen, abril del 89 JBJS. Señor, muchas gracias. ¿Alguien del auditorio tiene preguntas? Por favor, levante la mano. Sí, digamos como para complementar, pues hay muchas variantes de la técnica que han salido últimamente. Una es en dónde colocar el primer anclaje, el anclaje más inferior. Hay cirujanos que dicen que no importa si la lesión de Bankart empieza a las 6, pongo un anclaje acá porque eso mejora la fijación. Otros decimos, bueno, si empieza a las 6 la lesión, pues pongan un poquito más anterior. Creo que sí hay consenso en los 3 puntos de fijación por la evidencia que mostró Daniela. Ahora con los nuevos anclajes que vienen cargados con 3 suturas, uno puede jugar de pronto con esto y tener solo 2 anclajes, pero con más sitios de fijación, por supuesto dependiendo del tamaño de la glenoides, dependiendo del tamaño del defecto. Pero creo que son técnicas que las van a aprender durante la rotación y van a ser discusiones que van a ser claras durante la rotación. No hay preguntas de los participantes. Pues no veo a nadie levantando la mano. No sé, doctor González, si tiene otro comentario, si no, dejamos acá. O el doctor Lacutir, no sé. No, el último comentario en relación con los anclajes, Guido. Yo estoy de acuerdo, mínimo 3 anclajes y con la precaución que creo que ya se mencionó, pero que vale la pena recalcar de
al tomar el punto en la cápsula, siempre tomarlo un poquito más distal al anclaje para que haya una aplicatura no solo de lateral a medial, sino de abajo hacia arriba, como una tensamiento, ligero tensamiento de la parte inferior del ligamento glenohumeral inferior. Entonces el punto en la cápsula de cada anclaje debe ser un poquito más abajo en el reloj del punto en donde se insertó el anclaje en el hueso. Sí, señor. Sí, ahí la mnemotecnia, que es medio chiste que hacemos durante la cirugía siempre, doctor González, y para todos es el anclaje a las 5, el punto a las 6. O sea, es como la mnemotecnia de esto, que el anclaje siempre va como una horita más adelante del punto en la cápsula y en el labro. Bueno, creo que no hay más preguntas. Podemos dejar acá. Nos vemos la próxima semana. Buen resto de semana a todos. Chao. Gracias. Chao, Guido, gracias. Muchas gracias. Que estén bien. A Chao. usted, muchas Gracias, doctor. gracias. Chao.